Muy buenas, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es el Estado Social de Derecho. Pero lo vamos a mirar desde el punto de vista de una pregunta o de un interrogante. ¿Será que Colombia es un Estado social de derecho? Para respondernos esta pregunta, debemos mirar si en primer lugar somos un Estado. Y yo me imagino que ustedes recuerdan los elementos de un Estado. Colombia tiene todos estos elementos. Tiene la población, el territorio, el poder público y la soberanía. Entonces podemos identificar que Colombia es un Estado. Pero ¿será que somos Estado social de derecho? Para eso vamos a identificar qué es un Estado social y posteriormente qué es un Estado social y de derecho. El Estado social se relaciona específicamente con el cumplimiento de las necesidades básicas de la población. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? Pues tenemos aquí en un inicio de la salud, que está relacionado directamente con el derecho a la salud y a la vida, ¿cierto? Este Esta necesidad básica de la población de la salud debe ser cubierta por el Estado, ¿sí? Debe garantizarla más bien el Estado, pero de una manera no solamente relacionado con la cobertura, sino también por la calidad. Ahí les queda el interrogante: ¿qué tanta calidad en los servicios de salud tenemos los colombianos? Y si nos vamos mucho más específicamente, ¿qué tanta calidad de salud tenemos los sucreños, los cincelejanos o las personas que están alrededor de este municipio de Sincelejo, ¿cierto? Entonces nos queda como a veces un sinsabor, porque todos sabemos que si bien existe una buena cobertura, pues casi todas las personas tienen un carnet de salud, y los que no tienen aún así tienen derecho a la atención prioritaria en la salud. Pero ¿qué tanta calidad es de qué calidad es esa prestación del servicio de la salud? ¿Cuántos días nos demora una cita médica? ¿Cuántos días nos demoran para hacernos un examen específico? ¿Y qué tan buena es esa prestación de salud de manera general? Miremos también que tenemos otra necesidad básica que debe ser eh, dada o brindada por el Estado también, o garantizada por el Estado, y es la educación. La cobertura de la educación a nivel de bachiller creo que es muy buena de manera general. Es pocas las personas que no estudian hasta el bachillerato, y si lo hacen casi que es por decisión, porque la cobertura es realmente alta en los servicios de educación. Ahora, ¿qué tan buena es la calidad del servicio de la educación? Encontramos que hay muchos colegios y escuelas, sobre todo las apartadas, que no tienen una infraestructura adecuada, no tienen unos docentes también idóneos para la prestación del servicio. Algunos, no estoy hablando de los docentes de manera general, ¿cierto? Además, hay algunos que no tienen ni siquiera energía eléctrica, no tienen mucho menos internet. Entonces, podemos decir que aunque el acceso a la educación es buena, no nos podemos decir lo mismo de la calidad de algunos estamentos educativos. Ahora, la educación a nivel universitaria, ya ahí como que se divide. ¿En qué sentido? No todas las personas pueden acceder a la educación universitaria. Y muchos que acceden se van quedando en el camino porque la condición económica a veces no es la más adecuada como para terminar estos estudios de educación superior. Tenemos otra muy interesante que es el empleo. Empleo no es cualquier trabajo o lo que nosotros llamamos subempleo. El empleo debe ser en condiciones dignas y justas. Deben pagarme un salario adecuado. Debo estar en unas condiciones justas para la prestación del servicio que yo estoy realizando. Debo tener todos los derechos de un trabajador, como son las vacaciones,
además de esto, las primas, las cesantías, y hay algunas personas que trabajan, por ejemplo, con prestación de servicios de salud que no adquieren estos derechos. Entonces, ni hablar del número de desempleados que existe en nuestro país. Entonces es bueno identificar qué tanto se puede cumplir esto del empleo como una necesidad básica, satisfecha. Tenemos la alimentación. La alimentación es el derecho que tenemos todos a ingerir unos alimentos apropiados y balanceados en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. ¿Qué podemos identificar? Si bien es cierto, de pronto muchos de nosotros tenemos nuestra comidita caliente cuando llegamos a la casa o la podemos hacer, muchas personas solamente tienen la posibilidad de comer una o dos veces máximo en el día. Y hay algunas personas que incluso si se comen algo, una agüita panela con algún pedacito de pan en todo el día. Entonces, la pobreza lógicamente está íntimamente relacionada con este aspecto de la alimentación. Si tenemos los recursos económicos, pues podemos acudir a este derecho, pero muchas personas definitivamente no tienen acceso a una alimentación balanceada. Encontramos otro muy interesante que es la vivienda, pero no cualquier vivienda. Aquí hacemos una aclaración y una vivienda digna, una vivienda no que se moje, no que vivamos 5 o 6 personas en una sola habitación, sino una vivienda que tenga las características para que pueda vivir plenamente una familia o un ser humano de una manera digna. Continuamos con el servicio de transporte público. Vemos cómo en la ciudad de Medellín, por ejemplo, muchas personas se quejan por el servicio de transporte público teniendo un metro y una flota de buses muy interesante. Aún así, de pronto es insuficiente para una ciudad como Medellín. En Bogotá están construyendo el metro, hay un servicio de transporte público también, no solamente los buses como tal, sino el Transmilenio. Y en muchas otras ciudades nosotros escuchamos eso. Y me hago la gran pregunta, un interrogante, ¿qué pasa con el servicio de transporte público en Sincelejo? ¿Por qué nos hemos acostumbrado al transporte de la moto como si fuera un transporte público que no es el adecuado? Aquí nos faltan muchas políticas públicas dirigidas a este servicio. Y no solamente por parte de la administración, sino por parte también de la cultura de nosotros los ciudadanos, que debemos identificar que un transporte público adecuado no es precisamente el servicio de motos. Tenemos como otra necesidad de la población que debe ser satisfecha para ser un estado social, tenemos que son los servicios públicos domiciliarios, la energía eléctrica, el gas, que puede ser un gas natural o de otro tipo de gas, el acueducto, la telefonía puede ser también fija o puede ser por medio de los celulares, el internet que se ha ganado un gran espacio en estos servicios públicos que ahora es básico y fundamental, el alcantarillado, además de esto, el aseo, la recolección de basura, ¿cierto? Muchos de nosotros tenemos todos estos servicios, algunos son excesivamente costosos, pero algunas otras personas no tienen estos servicios públicos domiciliarios básicos. Muchas de nuestras comunidades no tienen internet, muchas de nuestras comunidades no tienen, no les llega la señal de ni siquiera para hablar por teléfono, tienen que irse a no sé qué parte para poder hablar por un celular. Y ni qué decir del trato de las basuras o de los desechos que nosotros dejamos, ¿cierto? Entonces, aquí hay que mirar que estos servicios públicos domiciliarios tienen que llegar a toda la comunidad nacional y que debe ser un servicio público eficiente. Recreación y deporte parece mentira, pero también es una necesidad básica que debe ser satisfecha para estar en un estado social. La recreación y el deporte se necesitan espacios, parques, canchas de fútbol, canchas de todo estilo,
Además de esto, no solamente cualquier cancha, sino estadios. Y aquí también nos hacemos la pregunta, ¿cómo están los estadios de Sincelejo? ¿Sí? ¿Cuántos polideportivos realmente tenemos? En Sincelejo existen piscinas olímpicas. ¿Cómo hacen las personas que quieren de pronto destacarse en la natación? ¿Cómo hacen las personas que quieren destacarse en el tenis? ¿Será que hay suficientes canchas de tenis, de golf, de todos estos tipos de deportes? ¿Será que hay el Estado, no solamente nacional, sino también a nivel departamental y municipal, le están poniendo la mirada a esto de la recreación y el deporte? Yo me pongo a pensar en Sincelejo, ¿en qué nos recreamos? Y todavía peor, de una manera gratuita. ¿Será que yo fácilmente puedo ir a un concierto de manera gratuita? Porque no todas las personas tienen la facilidad económica de pagar una entrada a un aspecto recreacional. Entonces aquí sí que nos falta bastante en Colombia, mucho más en Sucre y en Sincelejo. Ahora vamos a hablar, ya hablamos del Estado como tal, hablamos del Estado social y ahora vamos a hablar del Estado de Derecho. ¿Cómo después de ser Estado y un Estado social, qué nos falta para ser Estado social de derecho? El Estado de Derecho se relaciona específicamente que existen unas normas y estas normas en Colombia se existen, no solamente está en la Constitución, hay muchísimas normas en nuestro Estado colombiano. Pero aparte de esta existencia, debe, para ser un Estado de Derecho, o un Estado social de derecho, estas normas deben cumplirse y deben cumplirse para toda la sociedad de manera igualitaria, de forma tal que a mí me apliquen de la misma manera el Código Penal que a cualquier otra persona que aunque tenga poder haya cometido el mismo delito. Entonces, no solamente en la parte delictual, sino también en la parte del pago de impuestos, el Código Civil, el Código Laboral, todas las leyes deben ser como tal acatadas por todos los ciudadanos de manera igualitaria. Entonces, chicos, aquí les tengo todo lo que es el Estado social y el Estado social de derecho. Muchas gracias.